Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sal de tu silla. Soy Antonieta Royuela y me encanta traerles temas interesantes. Y el de hoy está excelente para reflexionar y para tomar ventajas. Así es, Santo. Hoy nos acompaña el doctor José Giovanni Quintero. Bienvenido, José. Gracias, Iván. Gracias, Anto, por esta invitación. Muy feliz de estar acá en Sal de tu silla exponiendo mi filosofía. Bueno, nos alegra mucho que Yobo es un escritor panameño, pero que además de ser escritor, es un profesional de la salud que ha unido la escritura con su experiencia y la experiencia de sus conocidos para darnos una visión más amplia y más profunda del mundo de la salud vista desde varios puntos de vista. ¿Es así? Correcto, sí. He estado en las tres áreas, se podría decir así, Anto. Como paciente, lastimosamente, también pues como médico que soy y también en la parte administrativa he estado. Oye, pero interesante porque todos somos pacientes, yo creo, desde que nacemos, por lo menos en este mundo moderno, difícilmente hay mucha gente que nace fuera de ser pacientes, ¿no? Todos pasamos por ahí, nacemos siendo pacientes prácticamente. Correcto. Quería que nos comentaras un poco cómo inicia esta historia. ¿Dónde naces tú, José? ¿Cuándo se da ese detalle de la inquietud por estudiar medicina? Coméntanos un poco. O bueno, Iván ya ha ido bastante atrás, pero sí, creo que en el libro, la parte de la introducción, sin querer spoilear el libro, es una de Muy las partes, importante. sí, es una de las partes más significativas para mí porque es allí donde se desarrolla esa primera pregunta que todos los que somos padres, pues en algún momento le hacemos a nuestros hijos con esas esperanzas de ver qué contestan. Muchos contestan astronauta, bombero, policía, esa inspiración que mueve. YouTuber, Hoy en día sí, youtuber, TikTok. Pero TikToker. en mi momento a mí me hicieron esa pregunta y yo sin un reparo pues contesté, pues quiero ser médico y me la ¿A qué seguían edad haciendo. contestaste eso ya? Más o menos a los 6 años, cuando tenía 6 años a la primaria, creo que fue que contesté esa pregunta y es la historia que me cuenta mi mamá, que fue lo primero que contesté. Pues, quiero ser médico y de ahí no recuerdo otro instante donde haya respondido algo diferente. Un chico decidido. O sea, que ya cuando fue a primer grado iba con la idea de ser doctor. Y tú eres del interior del país. Sí, exactamente, pues de Chiriquí, Boquerón, Chiriquí, y hace ya bastante tiempo decidí cambiarme para Bocas del Toro, Isla Colón, me fui para allá, y ahorita me podría describir como bocatoreño e isleño. Ah, Entonces se podría decir que soy único en ese sentido de un chiricano bocatoreño. chiricano bucatreño. Pero hace un rato nos comentabas aquí tras cámaras que tuviste la oportunidad de tener una infancia rica de aire libre, cosechaste con tu familia, em, creciste así corriendo por los campos. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo soy de ese tiempo de donde, pues de allá del interior, como se dice en buen panameño, de allá donde uno se cría con sus abuelos también, muchos primos, y ven una parte del campo de Boquerón, Tijeras de Boquerón, y pues mi familia había del campo, ganado, caballos, y todo eso nos pasábamos por allí, si no era encima de un caballo correteando ganado, era por allí en esos juegos de antaños que hoy le decimos de antaños que era la tiene, jugar eso, el congelado y La por ahí, lata. exacto, la lata y descalzos por allí. Ya después de adolescentes tuvimos un abuelo que, pues mis hermanos se deben acordar bien que era bastante estricto. Suele ser así, suele A lo ser mejor así. por eso eres Esto pasa, médico. esto pasa también en la capital y en otros países. Él nos preguntaba como a las 5 de la mañana, recuerdo que nos preguntaba, oye, ¿tienen frío? Y nosotros ingenuos, pues, sí, sí, tenemos frío, abuelo. Pensábamos que nos iba a tirar una mantita, pero dije, no, bueno, vamos a deservar rojo, vamos a cosechar maíz y ese tipo de cosas. Y tenía un pilón para ese tiempo y también a pilonía. Y eso creo que es muy importante porque forja el carácter de un Así es, adolescente. así es. Totalmente de acuerdo. Y entonces, tú recuerdas que de pequeño dijiste que ibas a estudiar medicina, pero ¿por qué medicina?
Esa pregunta es muy, muy, muy importante y yo me la hago también. ¿Por qué medicina? Hay familiares dentro de No, para la parte nada, de salud, para o nada. sea, que tú incursionaste dentro de la familia. De mi familia yo soy el primer médico y el primero en el área de salud, sea hermanos, padres, tíos, tías, abuelos. Yo soy el primero que está en El esa orgullo área. familiar. Exacto. Y uno cuando está allí dice, bueno, por querer salvar vidas, pero creo que lleva un sentimiento más visceral y más profundo que es, creo que es querer ser uno, querer tener una identidad y es pasar al siguiente nivel. Y aunque se mantiene esto siempre de ayudar a los demás, de querer salvar vidas, pues está esta parte personal de uno, egoísta se podría decir, de querer ser alguien y estar en un siguiente nivel dentro de tu generación. En la sociedad, te refieres, tener un nivel social, decir, ay, claro, es doctor, es como una pieza fundamental en la sociedad. Correcto. Por lo general, y como lo expreso en el libro, los doctores en ciertas áreas de las comunidades muy apartadas son uno de los personajes o los Mm. profesionales que se ven en cierto nivel socioeconómico, se podría decir, a lo social, bastante alto y se podría, los niños en ese momento, pues queremos ser doctor, queremos ser médicos. Claro que Sí, sí. yo también quise ser doctora en algún De momento, lo verdad, confieso, claro. hay que ver si, cómo nos hubiera Veterinario, ido yo a creo que todos. más veces quise ser veterinario que doctor, pero también tuve ese deseo, solo que mi deseo no fue tan persistente como el tuyo. Cuéntanos dónde llevaste a cabo tus estudios, si viniste a la capital, en qué universidad estudiaste, cuánto tiempo estudiaste. Yo creo que nuestra audiencia tiene el deseo de poder entender esas fases o ese proceso que vive el doctor desde el aula de clases. Claro, sí. Pues para mi tiempo no había facultades de medicinas en el interior, así que me tuve que trasladar acá. ¿Qué año era? Y perdona, Más o menos en el 96 yo me gradué de sexto año y ya inicié la universidad en el 96. No había facultades en ninguna parte del interior, solamente en la capital. Estaba la Universidad Nacional y algunas universidades privadas estaban iniciando. Pues hice el concurso para entrar en la Universidad Nacional. Venía de un colegio público y entonces la cantidad de cupos que da la Universidad Nacional es bastante limitado para la oferta que la hay. demanda que hay. Exacto. Entonces, aunque uno pase el examen de admisión, que fue mi caso, yo pasé el examen de admisión de la Universidad Nacional, pero no quedé en esos puestos primero que son los que ocupan las plazas. Y entonces, pues hice un préstamo con el IFARU y opté por entrar en una universidad privada. ¿Cuántos años en la universidad privada? Ambiéntanos un poco Es lo sobre el mismo tema. que la Universidad Nacional, prácticamente tienen el mismo Periodo plan de de estudio. estudio y son 6 años de universidad. Igual que la Universidad Nacional, son 6 años desde que inicias el primer semestre hasta que terminas en doceavo semestre y ya te gradúas. Después de allí viene un periodo que nosotros, o se le llama el internado, que son 2 años y que la población conoce como el médico practicante, que es 2 años de internado, en donde no tienes una licencia como médico, pero sí puedes trabajar en hospitales docentes, hospitales acreditados por el Estado para hacer el internado. Y la palabra es literal, porque en este periodo, pues prácticamente vives en el hospital. Tienes una hora de entrada, como lo digo en el libro, y no tienes una hora de salida. Tú entras a trabajar y pues dependiendo de la complejidad de los pacientes que atiendes en ese momento, pues así va desarrollándose tu día en el internado. Y una pregunta, ¿en el internado tú puedes cumplir cualquier tipo de funciones o van específicos a un área como por ejemplo emergencias? En el internado tenemos unas rotaciones ya estipuladas por el programa de docencia médica. Son 11 rotaciones en total, un mes de vacaciones y en ese periodo rotamos, se podría decir, las especialidades pilares de la medicina, que es medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, psiquiatría, urgencia, cirugía. Y ahí están sus variantes, ¿no? En cirugía uno puede ir a ortopedia o otro tipo de cirugía, pero tienes que pasar por todas esas áreas. Wow, qué Y eso es lo que interesante. realmente al estudiante ya en tu proceso de convertirse en médico lo hace también tener una idea clara
de cuál es la especialidad que va a tomar. Debo pensar que es así. Correcto, Iván. Sí, cuando estamos en ese periodo de rotación en el internado, ya tú te ves clarito qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve, para después hacer 4 años, dependiendo de la especialidad, pero en promedio son 4 años, especialidades quirúrgicas, 3 años las no quirúrgicas, algunas, pero ya casi todas están yendo hacia 4 años de especialización para salir como cirujano, como ortopeda, como ginecobstetra. Y ya, si aún te sigue picando el gusano del masoquismo, sigues estudiando unos cuantos, Del aprender sin parar. claro, sigues estudiando unos 2 o 3 años más por una subespecialidad. Entonces, este cirujano que ya estudió esos 4 años, hizo 2 años de internado, 6 años de medicina, estudiante de Ya medicina, lleva 12. exacto, entonces se va a una subespecialidad y entonces pues te especializas en cirugía de tórax o cirugía, cualquier otro tipo de subespecialidad. Oftalmólogo, te puedes especializar en retinólogo, que es un área mucho más específica. Y así es el cuerpo de nosotros, es tan complejo que se necesita una cantidad tan enorme de especialidades que a veces es abrumador la cantidad de especialistas y subespecialistas que existen. Qué interesante porque esto te deja visualizar que, por un lado, es un camino largo, pero más que un camino largo, es un camino de constante transformación. Y saber que cuando vas a atenderte con un doctor, esta persona ha dedicado muchísimo tiempo para estudiar y poder entonces tener más respuestas a la mano, ¿no? Básicamente esa es la tranquilidad que genera saber que estás con alguien que ha estudiado mucho, que no estás yendo con ChatGPT, que te, Claro, te busca las que respuestas está muy así, de ¿no? moda. Sí, sí. Sí, y lo planteó Tácito en el libro, los sacrificios que tiene que hacer un profesional de la salud para ser médico, desde que inicia la facultad de medicina. Los carnavales quedan en un segundo plano, o sea, los cumpleañitos de la abuela, mis disculpas a mi abuela que no pude ir a los Ay, lo sé. cumpleaños, pero quedan, y todo queda relegado porque es tan abrumador. Y te lo explico rápido. A las 7, digamos, cuando estás en la etapa clínica, a las 7 de la mañana tienes que estar en el hospital. Pasas con tu preceptor, que es el que te va ilustrando cómo es el tema. Sales entre 12 mediodía y 3 de la tarde de esas rotaciones y pasas a la universidad. No es que te vas para tu casa. Después de la No puedes hacer universidad, siestita. sales como a las 8 o 9 de la universidad y entonces que ahí comienzas a estudiar lo que te toca para mañana, porque en el hospital te dejaron tareas para estudiar o pendientes para estudiar, en la universidad los profesores te dejaron. Así que terminas como entre 3 y 4 de la madrugada en un buen día de estudiar para alistarte para el día siguiente a las 7 de la mañana. Wow, eso es Una súper jornada fuerte eso. compleja. Sí, así todos los médicos que hemos estudiado acá es lo que llevamos. Ese tren te va desgastando, te va puliendo, si se puede decir, si se puede utilizar esa palabra. Y por eso hablan de que la carrera de medicina es una carrera más de resistencia que de sprint, Ah, wow. porque hay que meterle bastante a la resistencia, Mucha a la dedicación. resiliencia. O Sí, sea que hay mucha mucha dedicación. gente que la deja a mitad de camino. Eh, ¿Tuviste compañeros así? bueno, en el libro igual lo planteo, pues es que entramos 30, 40 al primer semestre, todas esto con las baterías nuevas, renovadas, con ganas de, de- de partir los libros en dos y los exámenes, pero los filtros, como yo los llamo, nos van acabando y al final, de estos 40 que entran en primer semestre, en doceavo semestre, hay 10, 12 máximo que han logrado cruzar esos muros de resiliencia, de constancia, de falta de sueño, de cansancio, y pues esos son los que llegan ahí. Y después de eso, como dije anteriormente, lo de la especialidad, la estadística es clara, de los médicos que se gradúan, solamente un pequeño porcentaje logra o llega a ser especialista. Claro, es que es muy, muy retador, personalmente muy retador y muy interesante. Bueno, mi admiración, mi respeto a esos profesionales que ponen a disposición su inteligencia para poder ayudar a otros a estar bien. Por eso también hay unos cuantos consejos que vamos a tener en el libro para tratar de evitar y que en la medida de lo posible las personas puedan reducir sus necesidades de ir al médico, ¿no? Básicamente intentar ser más responsables con nuestro cuerpo y cuidarnos para que tengamos siempre cada vez mejor salud. Antes de presentar el libro, yo quisiera que nos comentaras
¿cuándo surge la idea de convertirte en escritor, de tomar la pluma y poder compartir ese volumen de anécdotas que está en ese gran libro que en unos momentos nos va a presentar Anto? Desde pequeño, prácticamente adolescente, me descubrí la lectura y no la médica, la lectura de novelas, de este ¿Qué tipo. género te gusta? A mí me gustan los thrillers psicológicos. Me gusta que el escritor juegue con la psicología y con ese feeling de ese sentimiento que te paren los pelitos y querer saber de que antes que el escritor diga quién fue o qué fue lo que pasó, tú tirar cráneo para saber qué fue. Y si uno llega al final y coincides con el escritor, pues es 5 estrellas. Pero ese es el género que más me gusta, O thriller sea, que usted ve psicológico. mucho Netflix entonces, doctor. Me gusta una serie que se llama Black Mirror y sí, me gustan las series que te llevan por ese camino de thrillers psicológicos y tratar de investigar y que te despierten las neuronas y que tú pienses un poquito de quién fue, qué fue lo que estaba pasando, este detallito, eso. Y sí que en ese momento que descubro la lectura como pasión, entonces ya veo esto acá de la medicina y decido, oye, ¿por qué no planteo, por qué no escribo esto que las personas, desde mi perspectiva, afuera no conocen de lo que pasa el personal de salud? Porque si tú le preguntas a la mamá o a la esposa o al hermano de un médico, tal vez te digan, oye, sí, yo ni veo a mi hijo, él vive en el hospital. Lo perdí. Exacto. Pero hay una percepción de las personas que están por allí que piensan que la vida de un médico es solo glamour, solo carros, solo casas grandes, y eso no es tan cierto. Es bastante sacrificio, es querer estar en una Navidad con tus hijos, con tu esposa, con tu mamá, y no puedes estar porque estás en el cuarto de urgencia. Y tú le puedes decir a un médico en ese momento, oye, te pago este turno, vamos a darte X cantidad de dinero, pero eso no compra ese momento en el que tú puedes estar con tu familia, porque como todos sabemos, el tiempo no regresa para atrás. Y Así entonces es. allá están los médicos y el personal de salud, no solo los médicos, enfermeras, laboratoristas, técnicos de enfermería, todos. En ese momento, cuando los demás están con sus familias disfrutando, estamos allí, como yo le digo, felizmente en la trinchera, tirando puñete y bueno, haciendo de la salud nuestra celebración. Entonces, eso fue lo que te motivó a plasmar toda Exacto. esa historia en nuestro libro que vamos a Pero presentar, tú, Anto. tú tenías o sea, tú esto lo escribiste en un libro que no está disponible para el público todavía y que luego evolucionó a esta nueva versión que sí que va a estar, que está disponible para que se pueda comprar en físico, online. Nos comentabas que pasó un gran tiempo, que esto es un proyecto largo. Cuéntanos un poco de esa evolución del proyecto. Sí, hace específicamente entre 2 y 13 años inicio yo escribo un libro que se llama Cuando los sueños se hacen realidad, porque prácticamente mi sueño de ser médico, pues, Se insisto, cumplía. sí, porque si tú me hubieras visto así como te lo describí en antes, hace un momento, por ahí descalzo de chiquillo, corriendo, persiguiendo Con el gallinas, abuelo. exacto, tú no hubieras apostado $5 a que yo en algún momento de mi vida iba a ser médico. Eso prácticamente era imposible. Y es un sueño que ve y pues lo logré. Y entonces escribí este libro Cuando los sueños se hacen realidad, para motivar a estos niños, a estos jóvenes que si lo creen y lo desean y ponen de su parte, cualquier sueño, por imposible que parezca, se logra. Entonces, lo dejé así, lo dejé yo, siempre dije que lo dejé en una fase beta, le entregué algunos ejemplares, nunca llegó a la venta, para ver y tener ese feedback, porque pues entrar en este mundo de la escritura no me sentía muy cómodo y confortable. Y no recibí mucho feedback y después yo los releía esto que había escrito y no me sentía cómodo conmigo, me sentía que no era yo, que no sé. Que estaba muy amable. Lo vi así, yo uso dos palabras que es avainillado, este sabor que pues es Ah, que suave. tiene vainilla. Ah, Exacto, bueno. lo vi avainillado y dije que no. Hace 2 años, más o menos, que cuando comienzo a reeditar esto que había escrito y lo leía y siempre le agregaba o le quitaba un poquito y me puse ya serio, hace 2 años más o menos, comienzo con este nuevo proyecto donde tomo aquel como semilla y pues en este ya teniendo un crecimiento, se podría decir, de carácter o espiritual, comienzo a hablar, como lo dice el libro, sin filtros
porque no conozco ninguna enfermedad que te diga, permiso, Anton, déjame enfermarte, déjame por favor. Me puedo No, quedar contigo 3, 4 años. exacto, para nada. Las enfermedades son crueles, no piden permiso. Ellas llegan, se instalan y eso es lo que quería plantear o vender con respecto a esto. Así de crudo son las enfermedades, así de cruda es la muerte. Estamos vivos por un milagro de la vida y tenemos que cuidar nuestra salud. Y cuando llega una enfermedad, no te va a pedir permiso. Va a estar allí, va a decir, aquí me quedo y pues Viene la es así. lucha. Exacto. Viene la lucha y los médicos son los aliados. Y a veces es un poco lo que tú quieres también transmitir es que a veces podríamos confundir de que el médico no fuera el aliado, cuando realmente la esencia es que efectivamente son aliados para quitar o para abatir este enemigo común, que son las enfermedades. Exacto, creo que lo has planteado mucho mejor que yo y más que médico, a mí me gusta utilizar personal de salud porque nosotros como médicos tenemos, y yo uso mucho la analogía de la guerra o la guerrilla o como querramos llamarlo, porque en realidad nosotros, el personal de salud está en constante guerra y es una guerra literal contra la enfermedad y la muerte. No hay un solo segundo de descanso en esto, y comenzó desde hace miles de millones de años atrás, y ha evolucionado hasta los días de hoy. Y estamos todos en un hospital tratando de salvar vidas, tratando de preservar esa vida con calidad. Y entonces por eso la ayuda de los médicos son las enfermeras, el técnico de enfermería, el de Son un laboratorio. equipo. Exacto, somos un equipo que estamos para ayudar al paciente a mejorar su salud. Y es allí, pues, donde yo utilizo la palabra médicos porque, pues, me siento más identificado con esto en mi vivencia, pero en realidad embarca todo el personal de salud. Este es el momento de presentar este libro hecho por Yobo, un escritor panameño, doctor. El nombre del libro es muy interesante. Presten atención. Médicos semidioses. Tachado. El mensaje es, no son semidioses. Sin filtros. Así que aquí vamos a encontrar mucha información sobre aclarar que aunque en un instinto siempre pensamos que los médicos son como dioses o semidioses, realmente no lo son, son humanos. Y esta perspectiva nos permitirá tener mayor claridad en muchos sentidos. No les voy a decir muchos spoilers, pero definitivamente es muy interesante y no está dirigido solo a médicos. Entiendo que está dirigido a todos, para que todos puedan conocer esta perspectiva y aprender también aquellas cosas que nos pueden dar ventaja sobre este enemigo común. Búsquenlo. Cuéntanos el proceso de la portada, por qué ese título. Siéntete de poder llevarnos en ese viaje, de llegar a esa conclusión de esa portada tan interesante que tiene este libro. Ok, muchas gracias. Esa presentación pues me ha conmovido el corazón. Mi corazón no creo que está como ese de hierro, pero sí me pongo un poco sensible cuando hablan de ese libro y de esa forma. Muchas gracias, Anton. El libro, como dice Anton, está dirigido, y si mi editora me escucha, me ahorca porque me dice que un libro no puede estar dirigido a todos. Y mi libro no está dirigido a todos, pero sí está dirigido al personal de salud y a los que en algún momento van a ser pacientes. Y creo que todos en algún momento vamos a ser pacientes, como tú lo has dicho anteriormente. Nacemos en un hospital y lo más probable es que en algún momento pisemos de nuevo un hospital cuando nos enfermemos. Y entonces el título, que pues yo me lo cuestioné mucho porque esto podría sonar arrogante, semidioses, y no quería vender esa idea. Insisto, más que todo quiero vender una idea de humildad, pero por eso lo tacho y lo tacho en ese color, porque pues cuando podamos leer el libro encontraremos por qué tratamos al médico como un semidios. Y si vamos a la literatura o la definición exacta de un semidios, es alguien que tiene poderes fuera de la población normal, Sobrenaturales. exacto, sobrenaturales. Son los escogidos por los dioses del Olimpo para beneficiar, o son los agraciados. Pero no solo los médicos, y esto aquí es donde está como se dice en la literatura del Twist Plus de ese subtítulo, no solo los médicos nos consideramos semidioses,
El mismo paciente considera al médico semidios Correcto. y el sistema también lo considera. Y te lo explico así, pequeñito, para no spoilear el libro. Cuando a mí me da, o cuando yo estoy en estas ferias de salud, o cuando voy por allí y me tomo la presión y me sale un poquito elevada, entonces yo voy y le digo, le pregunto al vecino, la abuelita, oye, ¿qué puedo tomar para esto? Me recomienda el ajo, me recomienda esto. Y pasan los días y me tomo la presión de nuevo y pasan, pero cuando ya llego al cuarto de urgencia es cuando tengo un ataque al corazón o cuando tengo un derrame. Y es ahí cuando le pedimos al personal de salud, al médico, que nos cure. Pero las señales venían de mucho antes. Para un médico es mucho más fácil atacar una enfermedad desde su inicio. Aprovecho tus cámaras, aprovecho tus micrófonos, Anton, para enviar este mensaje ahora que estamos en la campaña de la detección temprana en contra del cáncer de mama y de próstata, para que actuemos temprano, porque entre más temprano se actúa para el personal de salud y para el mismo paciente, es mucho mejor. No tratemos al médico como un semidios porque no tiene poderes para hacer milagros. O para revertir algo que viene silencioso desde hace mucho tiempo y que Correcto. para no querer, por no querer ir al médico, Exacto. Tenemos fobia a ir a los hospitales en muchos casos con justa razón, pero el cuerpo nos manda esas pequeñas pinceladas de, oye, algo está pasando mal. Y yo como le digo a mis pacientes, es una luz amarilla que se enciende. Esa luz amarilla te está avisando que pronto va a venir la luz roja. Entonces, hagamos los cambios necesarios, busquemos los profesionales de la salud. Y en el libro meto una analogía interesante del pescador que se queda varado en el mar y pasan botes y me dice, y ya entrando al spoiler, pero es que tengo que ver, que Que vean situar este al mensaje, lector. exacto, sí. Y pasan los botes, oye, te rescatamos. Y él dice, no, pues Dios me va a rescatar. Y ya el médico lo después, va a resolver. exacto, entonces pasa lo que pasa y llega al cielo y dice, ¿por qué no me hiciste mi milagro? Y Dios le dice, es que te mandé muchos botes para que te ayudaran y no quisiste montarte en ninguno. Y así mismo es. Nos pone a nosotros el personal de salud para ayudar, para encaminar la buena salud de las personas y a veces no lo queremos aceptar. Igual, pues el sistema que nos trata también como semidioses y pues está ahí escrito y espero que tengan la oportunidad de investigar si sí o si no somos semidioses. Sí, quería también consultarte, ¿cuántas páginas tiene el libro en su total y cuánto tiempo te llevó escribir esta nueva versión o esta última versión que querías dar a conocer? Bueno, este es el libro que yo más he leído y releído. Alrededor son de 365 páginas con dedicatoria y todo. Y lo leí y lo he leído más de 50 veces, para serte sincero. Esta última versión, desde que inicié ya con esta última versión, alrededor de 2 años. Dos Ok, años. La portada es toda autoría mía y de mi hija más pequeña. eh, y pues muestra un corazón encadenado con un estetoscopio. El estetoscopio es prácticamente lo que en un hospital se puede decir destenga al médico y lo describo en el libro como esa medalla que nos dan y nos sentimos muy orgullosos cuando la llevamos colgada al cuello. Entonces, pero lo que más llama la atención de esa portada es el corazón que está como casi, casi, no lo quise poner todo, porque yo creo en la esperanza y creo en ese granito de arena que puede hacer el cambio. Entonces he dejado esa parte ahí todavía como para que pueda haber reversión en que no todo esté forrado de acero, de ese material que no nos permite sentir. Y aquí estamos en la frase del día del episodio de hoy. La frase es, entre más cuidemos nuestra salud, necesitaremos menos milagros. Sal de tu silla. claro. Tú nos has contado que parte de tu interés de compartir esta información es concientizar sobre la necesidad de no dejarse llevar, el médico no dejarse llevar de las circunstancias para convertirse en una persona que no tenga la empatía, aunque sabemos que pueden estar muy agotados y que quizás se deban encontrar metodologías nuevas, evolucionar en nuestros sistemas de salud y organización, tanto interna como también en la educación hacia el público, para que siempre exista esta relación positiva entre humanos y que estos momentos tan difíciles que hay de lucha
contra las enfermedades, pues sean menos dolorosos o por lo menos que el médico no contribuya en negativo a sentirse a lo mejor abandonado, perdido, maltratado, porque al final pues puede pasar y seguramente ocurre que siendo seres humanos pues también se pueden sentir agotados y perder esa esencia, ¿no? ¿Tú qué aconsejas a los nuevos, a los jóvenes, para que puedan aferrarse a algo que no los deje convertirse Sí, en eso? eh, la pregunta creo que encierra todo el centro del libro y de lo que quiero expresar esta tarde aquí. Y es porque todos los médicos, desde que iniciamos con esa ilusión de querer ser médicos en la Facultad de Medicina, hasta que somos profesionales ya de la salud, llevamos un proceso que nos va curtiendo. Lastimosamente, ese proceso de curtirnos como yo lo describo y como yo lo percibo, no es para mejor desde un punto de vista de sentimientos y empatía, ¿ok? Más Eh, profesionales, pero menos Exacto, empáticos. porque vivimos tantos golpes de pérdida de pacientes. Yo estoy hablando de que nosotros todos los días estamos luchando con la muerte. No, tú puedes tener a un policía, a un soldado que no lucha tanto, que no ve tantas personas fallecer como un personal de salud, como un médico. Nosotros vemos personales de salud, personas fallecer prácticamente todos los días, o un día sí, un día no. Es Y, recurrente, es exacto, parte del día a y día. eso nos va curtiendo, porque después que ese paciente fallece, lamentablemente, viene otro paciente y nosotros tenemos que estar íntegros para atender ese otro paciente. Y eso nos va curtiendo y lo vamos haciendo parte de nuestro ser, hasta un momento que ya nos sentimos, en un momento que lo hacemos rutinario y no sentimos la pérdida del paciente que acaba de fallecer y estamos completamente enteros para el otro, pero tampoco sentimos lo que el otro paciente que vamos a atender en ese momento, porque viene, ya estamos tan insensibles que no nos ponemos en los zapatos de ese Sí, paciente. claro, se genera un bloqueo. Exacto. Y eso es un periodo de años, de años. ¿Y qué yo recomiendo? A mí me ha pasado, yo he estado allí, yo he estado cansado, yo no me puedo poner a llorar la pérdida de un paciente, las pérdidas que más me duelen son las de los niños, porque en el libro pongo de por qué los niños, porque a veces cuando uno come mal, lleva una vida de fumar o tomar alcohol, pues uno desarrolla una enfermedad y como que a golpe pues se la ha ganado, pero un niño, ¿por qué se tiene que enfermar? Alguien que acaba de nacer y eso a un médico le llega. Y como dije antes, a pesar de esas pérdidas que tenemos, tenemos que seguir atendiendo el otro. Que yo les recomiendo a los médicos, lo que me ha funcionado a mí es imaginar que estoy atendiendo a mi familia y siempre dar ese 100%. Y cómo me gustaría a mí que un profesional de la salud, en este caso un médico, atendiera a mi hija o a mi esposa o a mi mamá. Y es así que yo me pongo en los zapatos de esa situación, de esa empatía para saber que esa persona que está allí tenga o no tenga razón para estar allí, necesita el mejor trato, el mejor conocimiento. Y aquí hay que hacer dos separaciones, una separación. Una cosa es la empatía y la humanización del médico, que va bien, que va muy bien, y otra cosa es el conocimiento del médico, que tampoco lo debemos dejar aparte. En áreas apartadas muchas veces queda relegado esta actualización de enfermedades y de tratamientos. Y también la parte de la empatía, que es muy importante. Muchas veces un paciente va con un problema y porque solo tú lo escuchas, me ha pasado a mí como médico en la consulta externa, que solo escuchar los problemas del paciente, dar una recomendación que no es farmacológica, el paciente se va agradecido, se va totalmente agradecido, se va con una sonrisa y tú sabes que ese paciente te va a hacer caso en todo lo que le has mandado, cambios de vida, medicamentos, si le llegaste a mandar medicamentos. Aquí has tocado un punto muy importante que es, lo he venido un poco rondando, es el tema de la prevención, que debemos todos empujar. Yo no soy personal de la salud, por lo tanto me toca estar del lado de pacientes, ¿no? Poniendo que solo hay dos bandos, Claro, nos toca a todos puntar por no tanto una medicina que cura, sino una medicina que previene. Y más humanos sanos y no más pacientes. correcto. Hemos perdido la brújula desde mi forma de ver las cosas. Nos hemos perdido en este sentido de ser médicos tratantes y más que de prevenir la enfermedad y ayudar al paciente a que prevenga la enfermedad. ¿Ok? Eh, Somos muy buenos recetando, haciendo recetas, prescribiendo medicamentos, pero se nos está quedando corto, se nos está quedando grande la tarea de educar al paciente para prevenir. Y esto de educar al paciente no solo le corresponde al personal de salud, nos corresponde a todo como sociedad, Ujú. de llevar estilos de vida más saludables,
y ver que todo esto es un círculo que es para mejor, porque entre más pacientes tienes cuidando su salud, menos vas a congestionar el sistema de salud. Van a haber, Menos emergencias. exacto, menos emergencias. Una de las principales muertes a nivel mundial son las enfermedades del corazón. Y está ya documentado. Las enfermedades del corazón son las principales muertes porque vienen ataques al corazón. La diabetes también produce muchas enfermedades al corazón. Entonces, si tratamos el personal de salud y todos de educar al paciente y de tocar esa fibra del paciente, porque a veces, muchas veces les decimos, oye, come mejor, pero eso no es suficiente. En este momento que vivimos de la vida, decir las cosas por decirlas no es suficiente. Hay que actuar integralmente y convencer a ese paciente de cuál es la consecuencia de no comer mejor, de cuál serían los beneficios de moverse un poquito más, hacer un poquito de ejercicio y llevar una vida saludable. Y es ahí donde toco el capítulo de pacientes, le hablo directo al paciente. El responsable de tu salud no es tu médico, no es tu enfermera, no es el sistema de salud. El responsable de tu salud es uno mismo. Yo soy el principal responsable de mi salud y soy el que más se va a preocupar por mi salud. Si yo relego esa responsabilidad al médico o al sistema, créanme que vamos a tener un sistema como hasta ahorita, colapsado en el sentido que las personas dejan su salud en un tercero, un cuarto, un quinto. Es más, en el libro lo pongo, yo soy muy amante de las mascotas. Muchas veces nos preocupamos más por la salud de nuestra mascota o por el mantenimiento del carro que por nuestra propia salud. Al mantenimiento del carro llevamos 5.000 kilómetros a cambiarle el aceite, esté bien, suene bien o no. Pero yo conozco pacientes que yo le digo, oye, si tú estás sano, paciente de 30 años, si tú estás sano, una vez al año te tienes que hacer un control o un chequeo de salud. Y no, vamos es No cuando hay ya manera, comienza, no no hay hay manera, no hay manera. manera. Y ya cuando ya comienza a fallar el organismo, entonces que vamos, no, es que ya, pero recomendación es, si estamos sanos, si no tenemos ningún problema de salud, una vez al año hacer un chequeo general de salud. Si ya pasamos los 40 años, que después de los 40 años, como pasa en el meme, que apagamos la velita y una vez se nos va la visión y comienzan los achaques, los hombres la próstata, las mujeres el examen bimanual de mamas, ellas en su casa, una vez al mes, una vez al año con su médico, entonces esos chequeos se tienen que convertir rutinarios. Y Como muchas, comer, como ducharse, exacto, como verse con la familia o los amigos, o sea, que tiene que ser algo que debemos integrar para vigilar nuestra salud. correcto, es mejor, mucho mejor prevenir y detectar temprano, que eso es lo principal en la salud, porque muchas enfermedades hacemos las pruebas de screening, se llaman pruebas de screening, que es detectar la enfermedad temprano, porque no se puede detectar una enfermedad que todavía no existe, como el cáncer de mama o el cervicuterino o el de próstata. Por eso le llamamos detección temprana del cáncer y estas son las campañas que mandamos, porque entre más temprano se detecta, y yo con mis médicos internos les digo siempre esta palabra, es fly al pitcher. O sea, fly al pitcher significa que es algo fácil, fácil para manejar. Y entre más temprano se maneja una enfermedad, es fly al pitcher. Hay enfermedades que son, como yo lo digo, cabronas. Son, eh, ahí está. Que se te aparecen así y te cogen. No, porque donde tú las diagnosticas prácticamente les pones un sello al paciente. Hay enfermedades que son muy malas, son degenerativas, son neurológicas y pues lamentablemente todavía no hemos, como especie humana, hemos detectado curas para ellas. Pero detectarlas a tiempo hace que el paciente pueda llevar una mejor calidad de vida y una vida más larga. Bueno, Eh, tenemos un gran recorrido. Nosotros acá nos encanta que tú nos des la oportunidad de ser parte de esta mejora. Hay un recorrido importante que tenemos que hacer. Y no solo en Panamá. Yo creo que en nuestra región y bueno, en muchos países, porque seguramente ya hay países que han mejorado en este sentido, pero nosotros debemos hacer un trabajo arduo de transformación, sobre todo de esta parte de concientización. Sí, yo escuchándote hablar, quisiera que nos pudieses indicar en esos 20 años de servicio de la salud, de la práctica, ¿qué es lo que más te ha impactado, ese momento que te ha impactado de la forma mucho más fuerte que te marcó? Incluso me atrevería a indicar que te haya dejado cicatrices y que se vea reflejado en el libro.
No. Y que hay varios. Bueno, el Hay más varios, grande, el más grande. pero Tú juegas béisbol, Iván, porque estás lanzando pura recta. Sí, para los médicos, en este caso para mí, nuestro fracaso es cuando mueren los pacientes. Y esa es una guerra que lastimosamente tenemos perdida porque como humanos que somos, en algún momento tenemos que fallecer y ya no estar en este mundo. Pero los médicos estamos allí para que cuando eso pase, sea cuando tenga que pasar ya por viejito y no antes de eso. Y sí, ha habido momentos en los que he sufrido con el paciente. Lastimosamente, los pacientes que sufren fallecen con dificultad respiratoria son pacientes que te marcan mucho porque son pacientes que fallecen con total conciencia, consciente de lo que está pasando. Es la falta de aire que los agobia. Una vez una paciente asmática, que estaba en su crisis, una crisis muy berraca de asma, y había que entubarla, meter el tubo, pero estaba muy llena de secreciones y lo intentamos por todos los medios y no se logró hacer la intubación. Había muchas secreciones, las vías aéreas estaban prácticamente cerradas. Uno queda con esas imágenes por semanas, meses, Con dolor. porque sí, porque tú ves los ojos de los pacientes y en pocas palabras te están diciendo auxilio y ves cómo depositan la confianza en ti. Entonces, para entubar a un paciente, tú tienes que, no, como se dice en buen panameño, noquearlo primero, o sedarlo o dormirlo. No puedes entubarlo consciente y pues se le pone el medicamento para anestesiar o dormir al paciente, un narcótico para poder hacer la intubación y tú sabes que cuando ya pones ese medicamento es un solo resultado, entubas o entubas, no hay otro, porque ya el paciente entra en un paro respiratorio provocado por el mismo medicamento y por la misma enfermedad. Esa vez tratamos y por más que pudimos, ya después de haber puesto el medicamento para dormir al paciente, pues las vías ya estaban cerradas y había mucha secreción. Fue una muerte de un paciente que me marcó mucho porque tú ves como con la mirada te dice, o sea, correcto. confío en ti. Eres eh, mi Dios, sálvame. exacto, y ves cómo se escapa la vida de alguien. Por eso, cuando yo hablo con mis pacientes, siempre les digo, cuídense mucho, haz caso en esto. Si esta opción no te gusta de este médico, busca una segunda opción, una tercera opción. Nada cuesta. Porque los médicos somos humanos, como lo has dicho, somos muy humanos. Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros asuntos personales que cargamos en nuestras mochilas y también allí metemos las de nuestro paciente y eso va agobiando. Así que si esta opinión de este médico no te ha gustado porque no te convence, busca otra, pero no te quedes allí sentado esperando a que algo suceda, porque muy pocas veces esas cosas pasan. Y la muerte, como te dije, de niños pediátricos, marca siempre, porque pues son almas que apenas están naciendo con toda su vida. Y algo que un médico nunca va a aprender, por más que lo haga, es como decirle a un familiar que su ser querido ha fallecido. Y eso es algo que te marca siempre. Eh, Sí, no hay un vocabulario para no, lidiar. para nada. Es totalmente, por más que lo hagas, no hay una experiencia. Tú sabes que si tú eres carpintero y haces esta mesa, sabes que la otra te va a salir mejor y que la siguiente que hagas mucho mejor. En medicina no funciona así con esta parte de decirle a un familiar, eso no pasa así. Y esas son las cosas de ser médico que te marcan, que te quitan un poco el sueño y que es ahí donde tienes que sacar, hacer de tripas corazón y echar para adelante. Y porque tú sabes que el siguiente paciente necesita toda tu concentración, necesita que ese médico esté ahí 100% presente para que pueda aliviar sus necesidades. Wow. Entendemos entonces que para ti es muy valioso poder compartir estas historias y que tú tienes una finalidad mayor que no solo, pues obviamente vender el libro. Conversábamos de esa intención de hacer, de cambiar un poco cómo se vive hoy día. ¿Qué estás haciendo tú, incluyendo el libro, para mejorar esto que ocurre con los médicos? Sí, yo el libro lo llamo mi pequeño granito de arena para mejorar este mundo y más que todo en el área donde estoy. Mi pequeño
granito de arena en forma de roca, de peñón, porque si esto llega a cambiar, a quitarle esa cápsula de hierro, siquiera a un personal de la salud, yo me siento realizado porque sé que él va a dar todo lo que tiene desde otra perspectiva, no desde del punto de vista técnico. Los médicos aquí en Panamá están muy preparados desde un punto de vista técnico, saben manejar una hipertensión arterial, una diabetes, pero muchas veces nos hace falta esa parte humana que hemos venido perdiendo por los trancazos que llevamos de las enfermedades y las pérdidas. Y es aquí donde yo hablo de las conexiones. Y esto aquí ya no lo llevo al plano solamente de la salud. Creo que como sociedad hemos estado perdiendo conexiones humanas, nos hemos ido encapsulando y que el prójimo o la persona de al lado, lo que le pasa, pues no nos importa mucho. Y se va creando esto de generación en generación y nos vamos haciendo pequeñas aldeitas en nosotros mismos, nuestra familia, y olvidamos que como sociedad hemos venido evolucionando por las conexiones que creamos con todos, por ese interés. Hace poco leía que se descubrió fósiles de un neandertal, fósiles de esto, de donde había la primera reparación o soldas, cuando se suelda un hueso. Ah, Esto wow. para ese tiempo, esto solamente significa, si vemos atrás de eso, es que para ese tiempo, si te quebrabas un hueso o una pierna, era muerte segura porque venía Una un diente de infección y ya. sable y te comía porque ya no te podías mover. Esto solamente significa que alguien cuidó a ese que se estaba reparando y por eso su hueso llegó a soldar. Entonces, estas conexiones humanas que hemos ido perdiendo en el trayecto, ya sea porque nuestra vida es muy ajetreada, porque tenemos, el día solamente tiene 24 horas y nosotros tenemos miles de cosas que hacer, creo que al final son los que nos hacen seres humanos, los que nos diferencian de las otras especies. Y el sector salud, por la palabra prohibida, vocación, está llamado a no perder estas conexiones. No importa tu salario, no importa si te lo pagan hoy o te lo pagan dentro de un mes. Eso no debe definir tu atención para tu paciente. Tu paciente es tu prioridad en ese momento. Él no tiene nada que ver con otras cosas. Y tú, como ser humano, nosotros como seres humanos, no podemos cambiar hoy porque Anton me vio mal o porque Iván me dijo esto. Yo soy el doctor Quintero, yo soy Yobo. Y pase lo que pase, yo voy a seguir siendo esa persona hoy y mañana. Y es cierto, vamos a tener sub y bajo porque la vida te da trompones y te trata de derrumbar. Así está hecho el sistema, así está hecha la vida, alguien la hizo así y nosotros tenemos que concentrarnos en ser nosotros. No porque a mí no me paguen el salario a tiempo o no porque mi compañero me miró mal, ese día yo voy a atender a mi paciente mal. Eso significa que tú eres lábil y que tú vas a depender de cómo es tu entorno. Y eso solamente habla de personas débiles de carácter. Mi carácter es ser una persona íntegra hoy, llueva, truene o relampaguee. Y creo que eso es lo que trato de enseñarle al sector salud, porque el sector salud, en los comentarios de Instagram que me hacen, es que nos damos mucho al dinero, a la parte económica. Y lo que contesta el sector salud es que nadie vive de vocación. Y sí, nadie vive de vocación, pero no tiene una cosa que ver con la otra. Una cosa es manzana y las otras son peras. Vocación es ese llamado que tú sientes adentro de que tiemble o relampaguee o tú vas a hacer lo que es. Y ya lo otro tú lo resuelves con tus asuntos administrativos que tienen. Y para ponerte un ejemplo cortito de la vocación, que es una palabra que últimamente se está prostituyendo en el ámbito de salud porque la gente ya no quiere creer en la vocación. Tal vez la hemos tergiversado en que pues vocación es para no comer o Para para ser dar esclavo tus... de algo. Exacto. Y no, para nada es eso. Vocación es ser la mejor versión de ti en lo que hagas. No solo los médicos tenemos que tener vocación. Aquí ustedes, en la mejor versión de ustedes, entrevistando. Sé que vas a participar en eso que sale de nosotros, nuestra mejor versión para con todos. Esa es la real vocación. En Bocas del Toro hubieron dos eventos en donde la vocación del personal de salud se vio abocada, valga la redundancia, y fue un accidente aéreo que hubo en donde solamente un mensaje de WhatsApp bastó
para que todo el personal que no estaba de turno estuviera en 5 minutos en el hospital atendiendo. Pues eso es vocación, porque yo hubiera dicho, oye, no estoy de turno, así que vean, que resuelvan allá los que están de turno. Pero pues ya yo estaba libre, los demás estaban libres, y ahí estaba el llamado, ahí estaba esto, y ahí vamos, no importa el dinero, no importa eso. Esa es la real vocación, porque a diferencia de un carpintero, a diferencia de un plomero, nosotros los médicos o el personal de salud, cuando hacemos las cosas un poquito mal, un poquito mal, las consecuencias son graves para otras personas. La consecuencia puede ser una discapacidad Permanente. permanente o la O lo muerte. peor. Exacto. Sí que nosotros, a pesar de que no seamos semidioses, tenemos que jugar en esa línea delgada de no cometer errores o de usar nuestros filtros, que para los médicos los filtros son las enfermeras que te ayudan, oye, verifícame esta dosis porque no sé. O el personal de farmacia de, oye, mira, escribiste esta receta media rara, dale, échale un ojo de nuevo. Y nosotros los médicos tenemos que ser humildes y dejar la soberbia a un lado y decir, pues déjame ver para ver qué es lo que ha pasado. Y eso evita, disminuye, pero jamás, como humanos que somos, vamos a estar exentos de errores. Y es algo que la población quiere que nosotros compremos o que adquiramos, pero nosotros somos seres humanos y por esa simple característica, lastimosamente, en algún momento vamos a cometer un error. Que nosotros los médicos tenemos que dejar la soberbia para que el otro personal nos ayude y vea eso y eso lo Apoyarse minimice. unos con Exacto. otros. Trabajo en equipo. Trabajo en Sí. equipo para prevenir. Estamos llegando al final de A nuestro nuestro episodio. atardecer. Sí, No nos y gusta el atardecer. quería, doctor Quintero, yo que pudieses decirnos dónde está el libro a la venta. Sé que viniste también a dar una visita por acá para efecto de poder conseguir el tema de venta a nivel de los retail en la capital, pero quería que me comentaras en el interior de la República dónde podemos encontrar el libro. Ok, el lugar a todos los que compran en Amazon está allí en sus dos versiones, tanto en pasta blanda, que es la que tengo acá, y en ebook, para Kindle, ¿no? Ok, Esa en su versión en Amazon Digital. está allí. Y pues los que viven en el interior del país, en Bocas del Toro lo encuentras en la Clínica San Rafael, en Changuinola, y en Isla Colón, que es pues de donde soy isleño, lo encuentras en el Super Gourmet, que tiene un stand de libros de escritores nacionales y ahí está ubicado el libro. Acá en la capital lo vas a encontrar en librerías Bee, Coffees and Book. qué bueno. Sí, que está acá. Sí, Me han Vía aceptado. Israel. Sí, vía Israel. Ellos van a tener el libro en su presentación física. Los que han tenido la oportunidad de leer el libro al personal de salud, les ha gustado porque los lleva a la universidad. Y yo creo que todo en nosotros como seres humanos es así. Cuando estamos en la universidad, hoy odiamos a la universidad porque no, pero después que pasamos al internado, La extraña. uy, qué tiempos aquellos en la universidad. O ahora cuando estamos, como somos funcionarios, oye, qué tiempos aquellos cuando éramos internos, que las decisiones de nosotros se las consultábamos al funcionario. Ahora nuestras decisiones son propias de nosotros y no le podemos consultar Sí. a nadie. Este es como el chiste que dice, estoy aquí sentada esperando que mi mamá me haga la cena y luego me acuerdo que yo soy la mamá y nadie me lo va Exacto. a hacer. Son etapas de nuestra vida en donde siempre extrañamos la que acaba de pasar y también es un mensaje grande que lleva que aprovechemos la etapa en la que estamos porque no sabemos cuándo venga otra y va a ser más berraca que la Éramos que ahora. felices y no lo Exacto, sabíamos. exacto, eso mismo. Sí. Bueno, les quiero compartir que Yobo, dentro de este esfuerzo que hace por llevar al lector a sentir muchas emociones fuertes, yo encuentro en lo personal una mezcla así, un poco de poesía. Si me permiten, quiero leer un trocito. Nuestro cuerpo es, en cierta forma, un templo sagrado. Y el cirujano, en este templo, adopta el rol de un arquitecto, de un restaurador, que intenta, con sus herramientas y su conocimiento, reparar los desperfectos, las grietas y el tiempo. La enfermedad o los malos hábitos van apareciendo en esta estructura. Voy a contratarla para Ya cuando... tienes acá el host para los conversatorios. Exacto, Bueno, te exacto. agradecemos muchísimo, eh, doctor Quintero. Yobo. Yo Yo, creo que nos has dado, yo me llevo como una lucidez emocional. Eso es el significado de esta tarde tan agradable de tu compañía y de haber compartido en el set de Sal de tus Hijos. Esa es
Yo creo que mi conclusión, una lucidez emocional. Qué bueno. Yo me llevo el aprendizaje de que no se trata de no querer enfrentar o no querer adoptar esta hermosísima, valiosísima profesión, sino que, por un lado, saber que tiene grandes retos y, por otro lado, no dejarlos o aceptar que las cosas que hoy vemos que pueden ser mejores, no pueden mejorar. Podemos, los médicos pueden mejorar, los pacientes podemos mejorar, nuestro sistema como sociedad puede mejorar y debemos estar muy atentos siempre para encontrar esas oportunidades. Este mundo que, bueno, yo desde mi visión como paciente no lo había percibido quizá con tanta claridad, creo que ha despertado en mí esa conciencia de que ciertamente hay otras cosas que se mueven atrás de todo esto y que, bueno, no debemos asustarnos porque siempre vamos a seguir mejorando, pero sí tomar consejos. Hay países, nos comentabas que hay países donde se han establecido nuevas dinámicas para que cada vez se tenga gente más saludable, mejor retroalimentación y sobre todo el apoyo entre el mismo personal para que no se sientan solos, para que no se conviertan en una esfinge de roca, ¿no? Así que, bueno, estas reflexiones muy interesantes, espero que también ustedes puedan compartirlas y nos dejen sus comentarios. También para Yobo, que es un poeta panameño del interior, que estoy segura que con esa ventanita que has creado vas a crear conciencia, y no solo en Panamá. Así que yo me voy muy contenta esta tarde. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y compartido esta sabiduría. Yobo, quiero decir Yobo, es un diminutivo de Giovanni porque es el segundo nombre de el doctor José Quintero, José Giovanni Quintero, y Giovanni es también el nombre de tu padre. Correcto. Y entonces el diminutivo porque no podían llamarte los dos iguales. Sí, los dos respondíamos igual y entonces Yobo, nació Yobo. Bueno, ahí lo tienen. Les vamos a dejar los contactos ahí abajo en el video para que también puedan escribirle. Estás disponible para aclarar dudas, para conversar. Sabemos que quieres mejorar el sistema y nos encanta formar parte de esa empresa que te has asignado. Así que salgan de su silla